bienvenido. Doctor, la primera pregunta que se me ocurre para romper el hielo sobre este y otro tema, ¿les molesta cuando se pone todo en la misma bolsa, fuerzas de seguridad, jueces, fiscales, todos en una misma crítica? Sí, uno entiende y está formado y preparado en esto y para esto. Molesta porque cuando se habla en base a un desconocimiento y se dicen cosas que no son correctas, en ese sentido molesta. Por empezar, hay que separar, distinguir lo que es seguridad o competencia en materia de seguridad y prevención con lo que es una investigación posterior a la comisión de un hecho delictivo. El Ministerio Público de la Acusación, nosotros lo hemos reiterado y con vos lo hemos hablado en otras oportunidades, no tiene competencia en materia de prevención, en lo que es seguridad. Es decir, los fiscales no evitamos que exista un muerto, que se cometa un robo, que haya una mujer o un niño abusado. El Ministerio Público de la Acusación comienza una investigación penal luego de acaecido el hecho delictivo. Es decir, cuando ya tenemos a la persona fallecida, producto de un homicidio, por ejemplo, la Fiscalía comienza a investigar. Y así con respecto a todos los delitos. Entonces, lo que primero hay que hacer, creo que es, de parte de quienes hablan con liviandad respecto de este tema, es entender lo que es la prevención, lo que es la seguridad y lo que es la investigación, que sí está a cargo del Ministerio Público de la Acusación, pero luego reitero, de acaecido el hecho delictivo. Doctor, hay una sensación que tiene la gente que dice la vida del ser humano no vale nada, tanto en la calle, porque a lo mejor para robarte te arrebatan, te tiran de la bicicleta, te caes y te matás y no le importa nada, o si te resistís a un asalto, te pegaron un puntazo, un tiro y a lo mejor, como se dice en la jerga callejera, pasaste para el otro lado, te están velando, y después cuando el caso se investiga y cuando se le tiene que dar una pena, parece que nunca alcanza, que es baja y parecería entonces como que la vida de las personas no vale nada, ¿no? Es lo primero que la sensación que tiene la gente. Sí, yo creo que el problema es mucho más profundo. Debemos analizar una cuestión cultural, social, educativa, de por qué se llega a cometer delitos. Lo ideal, lo adecuado es que no haya delitos, que podamos convivir en una sociedad en paz y en armonía. Está claro, creo que todos coincidimos en que estamos con un alto nivel de conflictividad social. Eso es una realidad con la cual nos encontramos permanentemente y la vemos a diario. Entonces, la sensación esa sí es real, también nosotros escuchamos a la gente, estamos en contacto permanente con las víctimas. Cito como ejemplo, la Fiscalía de la Ciudad de Rafaela, de esta circunscripción, tiene un alto porcentaje de delitos contra la vida, concretamente homicidios o femicidios resueltos. Tenemos alrededor poco menos del 80% de los hechos resueltos, con los homicidas condenados y apenas importantes, pero sí es una realidad que los familiares de la persona muerta no encuentran una satisfacción plena. Eso lo hablamos y está claro que la satisfacción de cualquier ser humano estaría dada por el hecho de que no tengan un familiar fallecido, que no se haya cometido el delito. Lo nuestro es dar una solución que se puede desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, que se hace, entiendo, de parte del Ministerio Público de la Acusación de la mejor manera y de la manera más responsable. Pero sí, lo que vos decís es una realidad, que no hay una satisfacción con respecto al tema de las penas, pero nosotros, como los jueces, lo que hacemos es aplicar también, quiero aclararlo, una ley como es el Código Penal, que es donde están establecidas las penas en abstracto, y los fiscales solicitamos y los jueces aplican la pena que consideran dentro de la escala penal prevista en abstracto para el caso concreto. Es cierto que la conflictividad se ve a diario entre las personas, que están como, ya los dejo preguntar a mis compañeros, están como irritadas, nada se tolera, tolerancia parecería ser cero últimamente, quizás el consumismo, la desigualdad, la falta de oportunidades, el que no come bien, el que no tiene trabajo, el que no se puede educar, el que no llega a la salud plena, lleva todo esto que sea muy volátil y muy conflictivo
en la sociedad. Y yo creo que lo decía el miércoles pasado, tengo de testigo acá a mis compañeros, que uno por ahí ya no quiere, no es mentirle, pero por ahí uno ya no quiere que le mientan más a la gente, a aquellos que hacen campañas políticas, que hablan de la seguridad, porque de última el problema de la seguridad también lo tiene en la mano la clase política cuando tiene que reformar algún código procesal penal o tiene que reformar algún otro código civil o que tenga que ver con la vida diaria de la persona. Y digo esto, cuando se reúnen con la clase política, ¿qué les plantean a ustedes? ¿Ustedes qué le dicen? Porque a lo mejor la gente dice, sí, pero a ver, el fiscal le dio 15 años y a los 7 años o 4 años y medio está fuera. Y cuando un político le va a pedir compromiso, ¿qué le contesta un fiscal o un abogado, teniendo en cuenta que la herramienta la tienen en la mano ellos en la legislación? Claro, bueno, prácticamente has preguntado, Marcelo, y has dado la respuesta. Es correcto, coincido con lo que manifestás. Primero, distinguir, vuelvo a reiterar, lo que fue la primera pregunta, lo que es seguridad de lo que es investigación posterior. La policía está a cargo de la seguridad a manera de prevención, ¿sí? Dependiendo del Poder Ejecutivo en ese caso. La policía sí está subordinada al Ministerio Público de la Acusación, Poder Judicial, en materia de investigación. Entonces, teniendo claro esos conceptos, también es una realidad, y yo lo hago extensivo a cualquier persona. La sociedad está representada a través de legisladores. Si no está conforme con las penas, porque es a eso a lo que te referís, se pueden presentar proyectos de ley. Dependemos de las leyes que tenemos, y sí, el Poder Judicial lo que hace es aplicar la ley, Código Penal, Códigos Procesales. Nosotros no somos creadores de la norma. Entonces, sí depende... Se basan en lo que dicen los libros, sí, la ley. El Congreso de la Nación o legislaturas provinciales son los creadores de las leyes. Entonces, nosotros tenemos una ley y la tenemos que aplicar. Por eso no vamos a exceder ni vulnerar mínimos de ninguna manera. No vamos a excedernos del máximo de una escala penal, ni vulneramos mínimos. Son muchas situaciones que se dan, pero sí tiene que quedar claro que nunca los fiscales nos vamos a apartar de la legalidad. Siempre eso lo sostuve, lo manifiesto, no nos vamos a apartar de la legalidad aún con un reclamo social importante, porque no podemos hacerlo y no corresponde hacerlo. Estamos en un Estado de Derecho, en un Estado constitucional, donde existe la seguridad jurídica y los derechos y las garantías deben ser aplicados y respetados. Gente. Doctor, ¿su competencia específicamente en materia de homicidios? No. La Fiscalía Especial de Homicidios no fue creada en esta unidad fiscal. Sí está creada la Fiscalía Especial de Delitos Complejos. La otra Fiscalía Especial, que es la de Homicidios, no fue creada todavía. Mi competencia es, por lo tanto, el resto de los fiscales, sacando la sección, que es una sección de delitos contra la integridad sexual y violencia de género y familiar. La competencia del resto de los fiscales es genérica. O sea que de todos los delitos. La incorporación de estos nuevos fiscales que se realizó hace pocos meses vino a ser, digamos, una especie de alivio para el trabajo que ustedes venían realizando. ¿Se está trabajando óptimamente con los recursos que se tienen? No sé si óptimamente, Fernando, pero sí se han sumado 2 fiscales más y por supuesto que suma y es importante para nosotros. Bien. Sí, escuchaba atentamente el tema de decir, bueno, dividir la cuestión, es decir, bueno, la policía y el Poder Ejecutivo está por un lado, que es la prevención, y la justicia por otro. El tema es que la gente a veces lo que cuestiona es cuando una persona pasa por la justicia y vuelve a estar en la calle. Y si bien es cierto que hay normas, a veces, casos que han trascendido a nivel nacional, violadores que supuestamente tienen salidas transitorias y que vuelven a cometer el ilícito. Esa es la parte a veces que se cuestiona de la justicia, ¿no? El hecho de que por allí se va más a los mínimos, digo yo, por eso quiero preguntar esto, y no tanto a los máximos, que hay un margen que tienen para actuar, tanto jueces o fiscales, y que generalmente se habla, no sé si mal llamado, solamente garantismo, tiene otro nombre, porque garantismo en realidad garantía tenemos que tener todos, pero esa es la cuestión a veces que se le cuestiona justamente a la justicia.
Sí, es así, pero vuelvo a lo mismo. Si yo, y cito ejemplos, la alcaldía de nuestra ciudad está doblada en población, las cárceles de nuestra provincia también, si tienen la oportunidad de conocer cuál es la situación, están desbordadas de personas detenidas. Es decir, se mete preso a quien corresponde y hay una actividad importante, y la quiero rescatar desde febrero de 2014 con la reforma, lo que le ha dado una agilidad de consideración al sistema de justicia penal. Entiendo y no me quiero apartar de mi idea. Si una persona recupera la libertad es porque corresponde desde el punto de vista legal. Que no caiga simpático, que no sea lo que la gente quiera. No, estamos en una situación de que queremos una especie de justicia y que nunca satisface. Se escucha esta pena de muerte, que es algo que no existe en nuestro sistema. La gente pide cosas que directamente no existen y no se pueden aplicar. Tenemos que tener en cuenta, en relación a tu pregunta, Julio, también cuál es el fin de la pena y por qué a veces más cerca de los mínimos y no de los máximos. Hay pautas de mensuración de la pena, artículo 40 y 41 del Código Penal. Tenemos que nos llevan a fijar la pena que el fiscal o el juez, que es en definitiva quien la aplica, nosotros la solicitamos, es la más justa para esa persona. Pero porque meter preso a una persona tiene que tener un fin y tiene que servir para algo. El fin que todos conocemos es resocializar, restituir a esa persona de manera adecuada a la sociedad y que no vuelva a delinquir. Entonces ahí empezamos a tener que hablar de, hay un seguimiento, qué tratamiento hay del condenado dentro del servicio penitenciario, se lo regenera para que vuelva de manera adecuada a convivir en la sociedad. Cuando sale, por ejemplo, gozando de algún beneficio de la libertad, sean salidas transitorias o la libertad condicional, que está en la ley también, y por eso muchas veces los jueces permiten la libertad condicional de una persona porque ha cumplido con los requisitos temporales y carcelarios, donde hay equipos interdisciplinarios que se expiden al respecto y el juez tiene que tener en cuenta. Todas esas cuestiones son las que deben valorarse. Si la idea es que quien comete un delito entre a un establecimiento penitenciario para que sufra o no sé qué consecuencias reciba, estamos equivocados. Ese no es el fin de la pena. Por eso me parece muchas cuestiones que deben analizarse de manera relacionada y conjunta para llegar a una conclusión adecuada. Hablaba de trabajar o de relacionar estas cosas de manera conjunta, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene con el nuevo jefe de policía? Porque sabemos que durante los mandatos anteriores ustedes se han reunido, se han juntado con cada uno de los jefes, han hecho lo mismo con este, ¿y cómo ve la situación? Si hablábamos acá, tal vez este cambio de jefe trae aparejado tanta inseguridad, ¿no? O por lo menos la cantidad de ilícitos que se están dando en la ciudad. Mira, Micaela, en lo personal no me he reunido con el jefe de la unidad regional, sí lo ha hecho el fiscal regional, y entiendo que lo hace de manera más seguida. No tenemos forma de relacionar si ha aumentado. Ustedes manejan las estadísticas, no manejo las estadísticas yo. Si ha aumentado o no te puedo responder si tiene que ver con el cambio de conducción en la unidad regional. ¿Se puede asociar o no? ¿Cómo ustedes lo ven desde su lado? ¿Se ven que aumentaron? ¿Cómo lo ven desde Fiscalía? ¿Aumentaron los ilícitos? ¿Se mantienen? ¿Podemos decir que en algunos casos han disminuido? No, sí está habiendo un número considerable de delitos contra la propiedad. Eso se advierte de los turnos que cada uno de los fiscales estamos teniendo. Estamos en un número considerable de hechos delictivos contra la propiedad. Eso no te puedo precisar, tampoco no manejo las estadísticas, te repito, desde cuándo, pero sí, hoy por hoy estamos con un número importante de delitos contra la propiedad. Fiscal, le consulto, ¿no? Usted mencionó los artículos 40 y 41, ¿sí? Los que le permiten a una persona salir o por lo menos obtener la libertad. Esas son las pautas, Nazareno, de mensuración de la pena. Mensuración de la pena. Donde se tienen en cuenta distintas condiciones del condenado, edad, si ha tenido trabajo, la educación, a los fines de tratar de lograr dentro de lo posible la pena más justa. En ese caso, la pena más justa tiene que ver con,
usted lo dijo, pero era para que lo aclare porque por ahí quedaba... Claro, medio- vinculado sí. al fin, no nos olvidemos de por qué Sí, sí. la vida no es privar de la libertad a una persona para que sufra o reciba consecuencias que no son adecuadas. Perfecto. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Sí, Si no, vamos- yo más que una pregunta, digamos, por ahí el doctor a lo mejor no lo puede decir, si bien esto no depende de la Fiscalía, pero está claro, si bien la Constitución dice que es la resocialización del delincuente, está claro que en Argentina, no pasa en Santa Fe, esa función de hace años, Claro. que se cumple a excepciones, o sea, es la excepción y no es la regla. Lo Sí, que pasa es que las la cárceles están hacinadas. resocialización de lo que son los detenidos. No trabajan en eso, no trabajan en ese tenés sentido. falta gente en todos lados, o sea, hay gente que no sigue los que son Bueno, por eso- las libertades, digamos, o sea, es como que las cárceles no están cumpliendo ese rol hace Por eso tiempo. yo me río cuando van todos esos opinólogos a los programas de televisión y la misma clase política a decir que las cárceles no están cumpliendo la función. No puede cumplir una función si cuando una pieza de 4x4 tenés 10 tipos. ¿Me entendés? Cuando tendrán que estar en una situación un poco más holgada, más cómoda, enseñarle a laburar, y todo eso no pasa en las cárceles. Pedimos que bajar la imputabilidad de los menores para que puedan estar adentro y también buscar de recuperar esos chicos. Si no hay instituto, y bueno, lo podés meter en una cárcel común porque sabemos lo que pasa. Terminan violados, más violentos, aprendiendo en la cárcel lo que no aprendieron en la calle, y tenemos un doble problema. Digo, bueno, entonces cuando la clase política se queja de todo esto, nosotros tenemos que decirle, pero señor, usted está en sus manos hacerlo. Digo, ponga un presupuesto para hacer más cárcel en el país, ponga un presupuesto para hacer institutos interdisciplinarios donde los menores se puedan reconvertir y poner presupuesto para crear los equipos interdisciplinarios que puedan mejorarlo, y como también a los presos. Digo, a ver, es muy fácil de la boca para afuera salir a hablar cuando vos sos el culpable de no llevarle la solución a la gente, ¿viste? Porque si no, parecería que del otro lado tenemos gente que es salame, que no entiende nada y que la podemos engañar fácilmente, y del otro lado tenemos que entender que hay gente que sabe mucho más que nosotros. Entonces digo, yo no quiero pegado en esa, y no voy a quedar pegado en esa. Es decir, señores políticos, háganse responsables, si no, no hablen de seguridad, vayan a sus cámaras, lo que tienen que hacer, presenten proyectos de ley donde el 2x1 no exista más, donde el 20 años sea 20 años, donde haya cárceles y denle el presupuesto para construirla, y si quieren bajar la imputabilidad de los menores, creen institutos con los equipos necesarios para poder resociabilizar a los menores y recuperarlos también de la droga. Porque si vos te fijás con el tema de drogas, ¿sabés dónde llegás siempre a un punto? Y lo hemos comprobado cuando vivía Elías, que hemos ido a las villas, hemos hecho muchas notas con chicos que se drogan. ¿Sabés quién falta siempre? ¿Sabés quién falta? Y es fácil de decir, el Estado. Pero en todos sus aspectos, siempre son o la iglesia o las organizaciones no gubernamentales o los distintos credos que tratan de recuperar a los chicos. Entonces, viste, que no nos engañen más, viste, porque si no vamos a estar dando siempre vuelta en lo mismo. Doctor, seguimos hablando de las penas y todo eso, y bueno, nos fuimos en otros temas que también son interesantes y que la sociedad empiece a discernir. Los juicios abreviados, siempre o empezó a haber crítica a algún sector político de los juicios abreviados, que se hacía uso y abuso de este sistema que figura dentro del Código Procesal Penal. Sí. Yo tengo una opinión respecto a eso. Estoy a favor de los procedimientos abreviados. Entiendo que las críticas también son intencionadas o infundadas. Además, mucha gente que opina sobre esto no tiene un conocimiento adecuado sobre este instituto de procedimiento abreviado. Está claro que estamos ante un sistema de justicia penal que está saturado, sobresaturado. Con la reforma se pretendió que este sistema de justicia penal sea mucho más ágil. Antes nos quejábamos de que no había justicia o llegaba tarde. Hoy se sigue viendo en los medios que se logró la condena por un homicidio que ocurrió hace 6 años, 8, 10 años atrás. Desde febrero de 2014 eso no está ocurriendo en nuestra provincia. Hay una cantidad de condenas importantes en los hechos más graves, los citamos como ejemplo. Los delitos contra la vida, tenemos el 80% de los homicidios resueltos.
ustedes grafíquense esta situación, si no, tendríamos el Instituto de Procedimiento Abreviado, por un lado. Entonces, nos quejábamos de que la justicia no llegaba, o demoraba mucho, y no es justicia una condena a los 8 años, como pasaba tal vez antes. Ahora nos molesta y nos llama la atención también cuando se logran condenas en un tiempo breve, sea días, semanas o hasta meses, porque es poco tiempo. Entonces, esas opiniones a nivel social, en lo personal no las entiendo, me imagino que es por una cuestión, si no hay ninguna intención específica en opinar de esa manera, es porque no hay una falta de conocimiento respecto del tema, como lo acabo de mencionar. Nosotros, a través de este instituto que nos da agilidad, podemos satisfacer muchos intereses de la gente, y gente que entra en contacto con la Fiscalía y entiende y se le explica. Con las víctimas trabajamos permanentemente cuando llegamos a un procedimiento abreviado, se le explica, se le pide su opinión, se requiere su consentimiento, más en los hechos graves, y si la víctima no está de acuerdo, la Fiscalía no cierra un acuerdo de procedimiento abreviado. Entonces, hechas estas aclaraciones, quiero mencionar cómo se llega al procedimiento abreviado. Siempre, y es muy muy importante, se llega a través de la prueba. Ningún fiscal, tomando un vaso de agua, Marcelo, acuerda con un imputado una pena. Las pruebas se ponen sobre la mesa, el trabajo es muy serio, se investiga. Cuando se tiene la evidencia o la prueba que nos permite considerar que esta persona es el autor, es el responsable de ese hecho delictivo, se empieza a hablar con el imputado y su abogado defensor. En base a eso, primer punto, el tema de la prueba. Luego analizamos la pena dentro de la escala penal en abstracto prevista para el delito, y analizando las circunstancias que nos permiten considerar cuál va a ser la pena justa. Quiero aclarar al respecto que está la idea de que los fiscales regalan penas. Siempre en el juicio abreviado se obtiene una pena menor que en un juicio oral y público. Tampoco estoy de acuerdo. Y volviendo al tema que se pide el consentimiento de los familiares en el caso de una persona fallecida, se les explica que hoy, a días, semanas o meses del hecho, se puede lograr una pena, supongamos, a 10 años de prisión, y dentro de un año o un año y medio en un juicio oral y público se puede lograr la misma pena o a lo sumo 6 meses o un año más de pena. ¿Qué quiere usted? Todos te dicen, no, quiero ya una condena a 10 años. Si dentro de un año y medio, 2 años voy a conseguir una a 10 años y medio o 11 años, no, prefiero ahora a 10 años. O nada. Está bien, o nada, sí, eso es otro punto. Los procedimientos abreviados nos dan la seguridad de la condena, y el juicio oral y público admite la posibilidad de la absolución. Es otra situación en la cual estamos en riesgo. La posibilidad de la absolución existe en un juicio oral y público. Entonces, yo siempre digo, se abrevia en cuanto a tiempo, no en cuanto a pena. Ningún fiscal que trabaje seriamente va a cerrar un procedimiento abreviado, va a hacer un acuerdo de procedimiento abreviado, supongamos por 10 años, si en el juicio oral y público puede conseguir 20. Eso no se hace, eso nunca va a ocurrir. Entonces, estas cuestiones que las venimos aclarando constantemente, permanentemente, no sé si no se entiende, o reitero, hay personas que pueden llegar a tener algunos intereses en criticar específicamente al Ministerio Público de la acusación cuando procede de esta manera. El punto de juicio abreviado no vino acompañado de la infraestructura necesaria para contener a todos, digamos, estos nuevos presos que se van generando. Podría hacer un análisis por ese... Vos estás diciendo, Fernando, que estamos atrás del instituto que se aplica logrando más condenas. Condenas que son privativas de la libertad o no. En el caso que si son privativas de la libertad, obviamente tiene que haber una persona que sea alojada en un establecimiento penitenciario. Bueno, fue un tema de debate, 2014-2015, la Fiscalía ha planteado la necesidad de que se construya una cárcel, concretamente en Rafaela. La sociedad reclama presos hay, la alcaldía permanentemente desde 2014 está con el doble de población, entonces sí, es una realidad, se requiere infraestructura para eso. No hay ningún avance en ese sentido en relación al proyecto
de la cárcel en Rafaela o del nodo Rafaela. No hay ninguna No, novedad sobre este tema. Fernando, no puedo responderte, no es un tema que nos compete a nosotros. Doctor, hace pocos días, en San Francisco, en la provincia de Córdoba, se llevó a cabo un juicio oral y público en donde hubo un jurado popular. ¿Esto se está charlando a nivel provincial? ¿Se pueden llegar a hacer pruebas? ¿No? Sí, se está charlando, se está empezando a haber proyectos, se están haciendo pruebas, simulacros de juicios con jurado popular. Bueno, la idea está en la ley y seguramente es algo que va a existir dentro de algún tiempo. ¿Se puede pensar a mediano plazo, corto plazo? No, yo no sé si a tan corto plazo, pero tampoco a largo plazo. No, yo creo que dentro de un tiempo ya lo podemos llegar a tener. Bueno, consultarle también, porque nosotros también hablamos cuando vamos a los juicios, es el tema de las medidas alternativas también que surgieron. ¿Qué opina de ellas, digamos? Y si realmente son para muchos una solución o para usted qué considera. Sí, justamente sumado a los procedimientos abreviados también hay salidas alternativas que se aplican, por ejemplo la suspensión de procedimiento a prueba. Hay muchas causas que son resueltas, muchos casos que son resueltos de esa manera, y hacen a la agilidad en general del nuevo sistema de justicia penal. Sí, son institutos que son bienvenidos y son muy necesarios. Volvemos a lo de antes, hay un alto nivel de conflictividad social, en donde se torna razonable solucionar el conflicto de esta manera, y al mismo tiempo se torna innecesario la realización de un juicio oral y público. Entonces, salidas alternativas, procedimientos abreviados, todo hace la agilidad del sistema. Y es razonable aplicar estas salidas a un determinado conflicto social para lograr la paz social y la armonía. Entonces, de esa manera, reitero, es innecesario avanzar en un procedimiento a los fines de realizar un juicio oral y público, cosa que tal vez, que incluso sería hasta imposible. Imagínense si tendríamos todos los homicidios, Julio, vos tenés siempre las estadísticas, todos los homicidios que hay desde el 2014. ¿Cuántos están con condenas? Si hubiésemos intentado llevar a juicio oral todos estos hechos, ¿cuántos juicios se hubiesen hecho? Sería un porcentaje mínimo, el 10 no sé si llegaría al 20%, es decir, estarían todos los casos sin resolver todavía. Entonces, por eso no entiendo esa visión de decir hay algo raro en los procedimientos abreviados. Creo que hay un tema cultural. Durante muchísimos años estuvimos asistiendo a que nada era público como es hoy, y se puede debatir hasta en una mesa en familia comiendo sin entender a lo mejor de leyes. Digo, antes era todo escrito, todo encerrado, y yo creo que la gente a lo mejor no sabía que Juan entró 10 veces por robo, pero ninguna vez fue condenado y por eso seguía en libertad. Y al no ser condenado vos podés estar en libertad tranquilamente, porque quien tiene la potestad de investigar no le ha otorgado la prueba al juez para condenarte. Al no tener condena no vas preso, o la pena que te toque. Digo, durante tantos años que venimos así, y que donde se llegó a instalar, que es la puerta giratoria, quizás hoy ustedes estén en medio de ese cambio donde la gente todavía no entiende, y quizás las penas o todos los juicios abreviados que se están haciendo y que hay condenas en serio ahora, quizás la gente todavía no lo perciba, porque culturalmente estamos viendo lo otro. Si todavía, después de casi 40 años, estamos diciendo, cuando hay un asesinato, que vuelvan los militares, fíjate que tal fue la influencia cultural de aquel momento, que todavía muchos lo piensan ahora, que creo que con el tema judicial es lo mismo. Es una respuesta que ensayo yo desde mi humilde análisis, ¿no? Sí, no, es así, Marcelo. Yo creo que la palabra también abreviado, por ahí le suena a la gente mal, ¿no? Claro. Como bien explicado el doctor, una cosa abreviado en tiempo, en el sentido de que ahorras recursos. El familiar, incluso porque tuvimos la posibilidad de participar de algún juicio, no pasa por esa situación traumática de recordar todo, buscar testigos. Recordemos hace poco que el doctor Vigo hizo una conferencia de prensa donde decía, hay gente que no quiere salir de testigo, no hay testigos en los hechos porque hay otros códigos. O sea, toda esa cosa hace que el juicio abreviado sea efectivo.
la palabra abreviado, cuando vos, si no sabes del tema, porque se habla mucho de desconocimiento, incluso de nuestro sector, de la prensa, decimos, ¿qué querés con un juicio oral y público o un juicio abreviado? Abreviado te suena como, bueno, abreviado, algo así nomás. Esa es la impresión que da el... Claro, no es abreviado en pena, sino abreviado en tiempo, es lo que no entiende la gente. Otra cosa que por ahí la gente se confunde tal vez cuando nosotros explicamos que es un acuerdo entre el imputado, su abogado y el fiscal. No es que se juntan y dicen qué es lo mejor, es lo que él explicaba, aparte, ¿no? Un acuerdo es que acepta la responsabilidad. Claro, que está de acuerdo con que se lleve a cabo, no es que está de acuerdo con que elige su pena. Eso es por ahí lo que la gente confunde, no es que buscan lo mejor para él, sino que es una pena que se discute. Y es un acuerdo, claro, una pena a la cual se llega, pero siempre en base a pruebas. Claro. Eso es lo que tiene que quedar claro. Se hace en base a pruebas. Ningún fiscal aparte va a buscar una condena a través de un juicio abreviado o un juicio oral y público de una persona respecto de la cual no tiene pruebas. Obviamente. Entonces, el defensor tampoco va, no lo permitiría, pero seguramente. Igual que hablan de jueces. Siempre hay algún dinosaurio que tiene un micrófono todavía que no sé por qué lo tiene, y hablando y el garantismo y el garantismo y el garantismo, una palabra garantismo bastardeada tanto por la izquierda como por la derecha, y el garantismo no es más que solamente ofrecerle tanto a la víctima o al imputado la garantía de un juicio justo, y la han bastardeado tanto, y hay periodistas o pseudo periodistas que la siguen bastardeando. Eso es el garantismo, eso es el garantismo. No, muchachos, están las leyes, están los libros, y el garantismo es simplemente, para que la gente lo entienda, cuando dicen, no hay jueces garantistas, ni fiscales garantistas, nada. El garantismo, que lo bastardeó la clase política, tanto la derecha como la izquierda, y algunos pseudo periodistas que andan todo el día, el garantismo, que se hacen los pelotudos, esa es la realidad, y discúlpeme el término, es solamente la garantía que tiene el imputado y la víctima de un juicio justo, que no lo tuviste en la época de las dictaduras. Quiero agregar, Marcelo, que también, y fundamentalmente en el caso de homicidios, se requiere la conformidad de la víctima, si no, no firmamos un acuerdo abreviado, y está el control del fiscal regional, que el Código Procesal establece que se requiere la firma del fiscal regional en penas superiores a los 8 años. Al margen de eso, tenemos una instrucción interna de la Fiscalía General, donde el fiscal regional también tiene que dar su consentimiento para que los fiscales puedan firmar un acuerdo de abreviado. Se hace en general en todos los casos, especialmente en el caso de homicidios. La pregunta es, el juez, cuando ustedes van al juez, con este juicio abreviado en tiempo y no en penas, para ir aclarándole que se le vaya grabando a la gente, más allá que le pueda gustar o no, y que cada uno tendrá su pensamiento y es tan válido como el nuestro, el juez, ¿qué puede hacer? ¿Puede quitar toda esa pena, decir, no, esto a mí no me... ¿Cuál es? ¿O el juez solamente tiene la posibilidad de acatar lo que llevaron a la mesa abogado, defensor y fiscales? Eso es uno de los puntos de quienes fundamentan que es inconstitucional, entre otros argumentos. Es bueno, que los fiscales se arrogan facultades jurisdiccionales, es decir, que son propias de los jueces, ¿no? Pero no es así. ¿Qué pasa? El juez no puede modificar el acuerdo en perjuicio del imputado. El juez puede modificar, luego primero hace un control de admisibilidad en base a los requisitos formales del escrito. Si lo admite, vamos al procedimiento, pero el juez puede modificar la calificación del delito y el juez puede modificar la pena en beneficio, es decir, si no está de acuerdo con la pena puede bajarla. Espéreme porque si no, para que la gente entienda, cuando puede decir modificar la calificación del delito, es decir, a lo mejor es que está homicidio agravado y el juez puede decir, no, esto es un homicidio simple, vengan con otra pena. Por ejemplo, puede respetar la pena pero modificar la calificación. Hay supuestos donde pueden mantener la pena, respetarla, la pena acordada, pero dice la calificación no es correcta, puede modificarla. Y también puede bajar la pena. Incluso puede dictar la absolución del imputado. Lo que no puede hacer el juez es agravar la situación. Homicidio simple, 20 años de prisión, para poner, no me acuerdo cuál es, 20 años de prisión. Homicidio simple. Se llega a uno de estos juicios y se acuerda 17 años de prisión efectiva, ¿sí? Después es otra discusión, el 2x1, la buena conducta, la salida transitoria, es otra cosa. Queremos entender esto.
y el juez puede decirle, no, es homicidio simple, no tiene antecedentes, 12 años. Sí puede hacerlo. Puede bajar la pena, puede hacerlo. No subirla, sí bajarla. No puede subirla, claro. No puede modificar lo acordado en perjuicio del imputado. Sí, eso puede hacerlo. Ha ocurrido acá en Rafaela, donde hemos ido con acuerdos que contemplaban las penas de prisión efectiva para el imputado, y el juez la ha transformado en pena de prisión en suspenso. Es decir, el imputado se enteró en la audiencia, donde ya estaba dispuesto a ir a un establecimiento penitenciario, que volvía a su casa. Y era condenado, pero el juez transformaba la prisión efectiva en prisión en suspenso. Tenemos precedente de eso. ¿Alguna pregunta más? No, porque se quiere limitar ahora, ¿no?, el tema de los juicios abreviados. Se dice que algunos delitos como violación seguida de muerte, bueno, algunos delitos importantes, que no haya más juicio abreviado. Hoy sí existe todavía. Sí. ¿Y usted qué opina de eso? También el tema del control, Julio. Va a haber, el proyecto contempla también un mayor control respecto de parte del fiscal regional, incluso del fiscal general, para firmar un acuerdo abreviado. Está bien, sí, no es ilógico también considerar que en determinados hechos delictivos, determinadas calificaciones de determinados hechos, se vaya a juicio oral y público. No estoy en desacuerdo con eso. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Marcelo. Gracias a por simplificarnos algunas cuestiones a nosotros, los periodistas, y también a la gente que vaya entendiendo un poquito lo que es esto. Lo que buscamos es hacer un poquito de escuela hacia afuera para que todos podamos entender este nuevo proceso. Seguramente lo vamos a estar molestando a usted o a otro fiscal para charlar de algún otro tema, para que la gente vaya entendiendo, ¿no?, también de lo que se trata este nuevo Código Procesal Penal. Gracias, Marcelo, por la invitación. Muchísimas gracias a usted.